Pasamos unos momentos de aflicción hasta las 11, hora en que iba a comenzar el juicio. Mi padre y el resto de la familia se vieron obligados a estar presentes en calidad de testigos. Yo les acompañé al tribunal. Durante toda aquella desdichada parodia de juicios sufrí un auténtico calvario. Se iba a decidir si el producto de mi curiosidad y de mis ilícitos experimentos acarrearía la muerte a dos de mis semejantes. El uno, una encantadora criatura, lleno de inocencia y alegría, y la otra, víctima de una muerte muchísimo más espantosa, con todos los agravantes de la infamia, capaces de convertirla en un homicidio memorable por su horror. Justine era una buena chica y poseía cualidades que a buen seguro la hubieran hecho feliz. Ahora, todo iba a desaparecer en una tumba ignominiosa, y yo era la causa. Hubiera preferido 1000 veces confesarme culpable del crimen que se imputaba a Justine. Pero yo estaba ausente en el momento en que se cometió, y tal declaración habría sido considerada como el desvarío de un loco, por lo que no habría exculpado a la que sufría por mi causa. El aspecto de Justine era sereno. Iba vestida de luto. Y la gravedad de sus sentimientos confería a su rostro, siempre atractivo, una belleza exquisita. Sin embargo, parecía confiar en su inocencia y no temblaba, aunque la miraban y maldecían miles de personas, pues toda la benevolencia que su belleza habría podido despertar había quedado borrada de las mentes de los espectadores por la magnitud del crimen que se le atribuía. Estaba tranquila, aunque se notaba que era una tranquilidad forzada. Y dado que se había aducido anteriormente su aturdimiento como prueba de culpabilidad, se esforzaba en su interior en aparentar valor. Cuando entró en la sala, miró en torno suyo y descubrió enseguida dónde estábamos sentados nosotros. Una lágrima le enturbió la mirada al vernos. Pero se recobró inmediatamente, y una expresión de doloroso afecto pareció atestiguar su absoluta inocencia. Empezó el juicio, y tras exponer el fiscal los cargos contra ella, fueron llamados varios testigos. En su contra se combinaban una serie de hechos extraños capaces de hacer vacilar a cualquiera que no tuviese una prueba de su inocencia como la que yo poseía. Había estado fuera de casa la noche en que cometió el asesinato, y hacia el amanecer había sido vista por una vendedora del mercado, no lejos del lugar donde más tarde encontraron el cuerpo sin vida del niño. La mujer le preguntó qué hacía allí, pero ella tenía un aspecto muy extraño y se limitó a contestar de manera confusa e ininteligible. Regresó a casa hacia las 8, y cuando alguien le preguntó dónde había pasado la noche, contestó que había estado buscando al niño, inquiriendo con ansiedad si se sabía algo de él. Cuando le enseñaron el cadáver, sufrió un violento ataque de histeria, y tuvo que guardar cama varios días. En el juicio le enseñaron a continuación el retrato que una criada había encontrado en su bolsillo. Y cuando Elizabeth, con voz desfallecida, corroboró que era el mismo que, una hora antes de echar de menos al niño, había puesto ella en torno a su cuello, un murmullo de horror y de indignación recorrió la sala. Se le cedió la palabra a Justine para que hiciese su defensa. En el curso del juicio, su semblante se había ido alterando. La sorpresa, el horror y el sufrimiento se reflejaron en él visiblemente. A veces, luchaba por contener las lágrimas. Pero cuando se la requirió para que hiciese su alegato, hizo acopio de fuerzas y habló con voz audible aunque alterada. Frankenstein. Dios sabe bien hasta qué punto soy inocente, dijo, pero no pretendo que mi declaración baste para absolverme. Basaré la defensa de mi inocencia en la clara y simple explicación de los hechos que se han presentado contra mí, y espero que la reputación que siempre he tenido incline a mis jueces a adoptar una interpretación favorable allí donde cualquier circunstancia parezca dudosa o sospechosa. Declaró a continuación que, con el permiso de Elizabeth, había pasado la tarde previa a la noche del homicidio en casa de una tía que tenía en Chene, pueblecito situado como a una legua de Ginebra. A su regreso, hacia las 9, se había tropezado con un hombre que le preguntó si sabía algo del niño que se había extraviado. Esta noticia la alarmó, y estuvo buscándole varias horas. Durante este tiempo cerraron las puertas de Ginebra, así que se vio obligada a pasar el resto de la noche en el granero de una casa de campo, ya que no deseaba despertar a sus propietarios, a quienes conocía muy bien. Pasó la mayor parte de la noche en vela. Creía que, hacia el amanecer, se había dormido unos minutos, al cabo de los cuales la turbaron unos pasos, y se despertó. Como estaba amaneciendo, abandonó el refugio a fin de seguir buscando a mi hermano. Si se había aproximado al lugar donde fue encontrado el cadáver, había sido sin saberlo. No era extraño que se hubiese mostrado perpleja al ser interrogada por la mujer del mercado, ya que había pasado la noche en vela y no sabía qué le había podido ocurrir al pobre William. En cuanto al retrato, no podía dar ninguna explicación.
Sé, prosiguió la pobre víctima, cuán grave y fatalmente pesa ese hallazgo contra mí, pero no me es posible explicarlo. Y una vez declarada mi total ignorancia, solo me queda hacer conjeturas sobre cómo pudieron metérmelo en el bolsillo. Pero en este asunto también me siento desconcertada. Creo que no tengo ningún enemigo, y seguramente nadie es tan malvado como para querer destruirme de forma tan inhumana. ¿Me lo puso acaso el asesino en el bolsillo? Pero no sé cómo habrá tenido ocasión de hacerlo. Y si la tuvo, ¿por qué robó la joya y se desprendió de ella tan pronto? Confío mi causa a la justicia de mis jueces, aunque no tengo ninguna esperanza. Solicito que se interrogue a algunos testigos sobre mi carácter. Y si su testimonio no prevalece sobre mi supuesta culpa, tendré que ser condenada, aunque fío mi salvación a mi inocencia. Fueron llamados varios testigos que la conocían desde hacía muchos años, y hablaron bien de ella. Pero el temor y el odio hacia el crimen del cual se la suponía culpable les volvió timo. Ratos y renuentes en sus respuestas. Elizabeth comprendió que incluso esta última apelación a su carácter bondadoso y a su irreprochable conducta estaba a punto de fallarle a la acusada y, muy agitada, pidió permiso para dirigir la palabra al tribunal. Soy prima, dijo, de la desventurada criatura asesinada, o más bien hermana suya, pues he sido educada por sus padres y he vivido con ellos desde mucho antes que William naciera. Por tanto, puede que se juzgue inapropiado el que salga yo a declarar en esta ocasión. Pero ante la posibilidad de que la cobardía de sus supuestos amigos permita que un ser humano perezca, deseo que se me permita hablar, a fin de poder decir lo que sé de su persona. Conozco bastante a la acusada. He vivido en la misma casa con ella, una vez durante 5 años, y otra durante casi 2. En todo ese tiempo me ha parecido la persona más amable y bondadosa del mundo. Cuidó de Madame Frankenstein, mi tía, en su última enfermedad, con el mayor afecto y cuidado, y después asistió a su propia madre durante su larga postración, de una manera que causaba admiración en todos los que la conocían. Después regresó a vivir a casa de mi tío, donde es querida por toda la familia. Ella se sentía cálidamente unida al pobre niño asesinado, y se comportaba con él como la madre más afectuosa. Por mi parte, no vacilo en decir que, a pesar de todas las pruebas presentadas en su contra, creo y confío en su perfecta inocencia. Nada pudo tentarla para cometer una acción semejante. Y en cuanto a la chuchería en la que se apoya la prueba principal, si de verdad la hubiese querido, yo misma se la habría dado con gusto, por todo lo que la estimo y valoro. El sencillo y vehemente alegato de Elizabeth fue acogido con un murmullo de aprobación, provocado más por su generosa intercesión que por la disposición favorable a la pobre Justine, hacia la que se volvió la indignación del público con renovada violencia, que la culpaba de la más negra ingratitud. La propia Justina lloró mientras hablaba Elizabeth, pero no respondió a sus palabras. Durante todo el juicio, mi nerviosismo y angustia fueron indescriptibles. Creía en su inocencia. Sabía que era inocente. Sería capaz el demonio que había matado a mi hermano, cosa que no dudaba ni un segundo, de arrastrar, en su infernal juego, a esta inocente a la muerte y la ignominia. No podía soportar el horror de aquella situación. Y cuando me di cuenta de que la reacción del público y los semblantes de los jueces habían sentenciado ya a mi desventurada víctima, salí precipitadamente de la sala, presa de la mayor agonía. Los sufrimientos de la acusada no eran tan grandes como los míos. A ella la sostenía su inocencia, pero a mí los colmillos del remordimiento me desgarraban la conciencia, y no estaban dispuestos a abandonar su presa. Pasé la noche hundido en la mayor desdicha. Por la mañana acudí al tribunal. Tenía resecos los labios y la garganta. No me atrevía a formular la pregunta fatal. Pero me conocían, y el oficial adivinó la causa de mi visita. Ya se había efectuado la votación. Todas las balotas habían salido negras, y Justine había sido condenada. No trataré de describir lo que sentí entonces. Antes había experimentado sentimientos de horror que he procurado plasmar en expresiones adecuadas. Pero las palabras no pueden transmitir una idea de la angustiosa desesperación que me embargó en aquel momento. La persona que me dio la noticia añadió que Justine había confesado ya su culpa. Casi no hacía falta esa confesión, precisó, en un caso tan evidente, pero me alegro. Por supuesto, a ninguno de nuestros jueces le gusta condenar a un criminal valiéndose de pruebas circunstanciales, aun cuando sean tan decisivas. Esta era una extraña e inesperada novedad. ¿Qué podía significar? ¿Me habrían engañado mis ojos? ¿Estaba yo verdaderamente tan loco como todo el mundo me habría considerado de haber denunciado al ser al que sospechaba culpable? Regresé apresuradamente a casa, y Elizabeth me preguntó ansiosa cuál había sido el fallo. Querida prima, repliqué, el que cabía esperar. Los
Ces prefieren condenar a 10 inocentes, antes que soltar a un culpable. Pero ella ha confesado. Este fue un tremendo golpe para la pobre Elizabeth, que había confiado firmemente en la inocencia de Justine. «Ay», dijo. «¿Cómo podré volver a creer en la bondad humana? ¿Cómo ha podido fingir Justine, a quien amaba y estimaba como a una hermana, esas sonrisas de inocencia, y después traicionarnos así?» Sus dulces ojos parecían asegurar que ella era incapaz de severidad o engaño alguno, y, sin embargo, ha cometido un crimen. Poco después supimos que la pobre víctima había manifestado el deseo de ver a mi prima. Mi padre no quería que fuese, pero dijo que dejaba la decisión al criterio y los sentimientos de Elizabeth. Si dijo Elizabeth, iré, aunque sea culpable. Y tú, Víctor, me acompañarás. No puedo ir sola. La sola idea de esta visita me torturaba, pero no me podía negar. Entramos en la oscura celda de la prisión y encontramos a Justine sentada en un rincón sobre un montón de paja. Tenía las manos esposadas y la cabeza apoyada sobre las rodillas. Se levantó al vernos entrar, y cuando nos dejaron a solas con ella, se arrojó a los pies de Elizabeth, sollozando amargamente. Mi prima también se echó a llorar. «Oh, Justine», dijo, «¿por qué me has robado el último consuelo? Yo confiaba en tu inocencia, y aunque entonces estaba muy apenada, no sentía el dolor que siento ahora. ¿Usted también cree que soy tan perversa? ¿Se ha unido a mis enemigos para aplastarme y condenarme como una asesina?» Los sollozos le ahogaron la voz. «Levanta, mi pobre muchacha», dijo Elizabeth. «¿Por qué te arrodillas, si eres inocente? No estoy con tus enemigos, yo creía en tu inocencia, a pesar de todas las pruebas, hasta que me dijeron que tú misma te habías confesado culpable. Dices que esa declaración es falsa. Pues ten la seguridad, Justine, de que nada sino tu propia confesión me hará perder la confianza en ti un solo instante. He confesado, es cierto, pero he confesado una mentira. Lo he hecho a fin de obtener la absolución. Pero ahora la falsedad pesa en mi corazón más que todos los demás pecados. Que Dios me perdone. Desde que me condenaron, el capellán no ha hecho más que acosarme. Me ha amenazado una y otra vez, hasta que casi empezaba a creer que soy el monstruo que decía. Me amenazaba con la excomunión y el fuego del infierno en mis últimos momentos, si me obstinaba a declararme inocente. Señora, yo no tenía a nadie que me apoyase. Todos me miraban como a una desdichada, abocada a la ignominia y la perdición. ¿Qué podía hacer? En un momento de flaqueza, suscribí una mentira. Y ahora me siento verdaderamente miserable. Calló, sollozando, y luego prosiguió. Pensé con horror, mi bondadosa señora, en la posibilidad de que creyera que su Justine, a lo que su bendita tía había estimado tanto y a la que usted tanto amaba, era capaz de un crimen que nadie sino el propio demonio podía haber perpetrado. Querido William. Mi querido pequeño. Pronto me reuniré contigo en el cielo, donde todos seremos felices. Eso es lo único que me consuela, en mi camino hacia la muerte y la difamación. Oh, Justine. Perdóname por haber dudado un instante de ti. ¿Por qué confesaste? Pero no te atormentes, mi querida muchacha. No temas. Yo proclamaré tu inocencia y la probaré. Yo ablandaré los duros corazones de tus enemigos con mis lágrimas y mis súplicas. No morirás. Tú, mi amiga de juegos, mi compañera, mi hermana, no puedes morir en el cadalso. ¡No! ¡No! Jamás podría sobrevivir a tan horrible desventura. Justine movió tristemente la cabeza. No tengo miedo a morir, dijo. Ya he superado esa angustia. Dios me ayuda a sacar fuerzas de flaqueza y me da valor para soportar la muerte. Dejo un mundo triste y amargo. Y si usted me recuerda y piensa en mí como en un ser injustamente condenado, me resignaré al destino que me aguarda. Aprenda de mí, señora, a someterse con paciencia a la voluntad del cielo. Durante esta conversación, yo me había retirado a un rincón de la celda, a fin de ocultar la horrible angustia que me dominaba. Desesperación. ¿Quién se atrevía a hablar de eso? La pobre víctima, que por la mañana debía trasponer la espantosa frontera entre la vida y la muerte, no sentía, como yo, tan profunda y amarga agonía. Me rechinaban los dientes, y los apreté, dejando escapar un gemido que me brotó de lo más hondo del alma. Justine se sobresaltó y, al reconocerme, se acercó a mí y dijo. Mi querido señor, ha sido muy bondadoso al visitarme. Espero que no me creerá culpable, ¿verdad? No pude contestar. No, Justine, dijo Elizabeth, él está más convencido de tu inocencia que yo misma, pues aún después de saber que habías confesado, no lo ha creído. Se lo agradezco de corazón. En estos últimos momentos siento la más sincera gratitud hacia aquellos que piensan en mí con bondad.
Cuán dulce es para una desdichada como yo recibir el afecto de otros. Eso alivia mucho mis sufrimientos, y siento como si pudiera morir en paz, ahora que usted, mi querida señora, y su primo reconocen mi inocencia. Así trataba la pobre víctima de consolar a los demás y a sí misma. Había alcanzado, en efecto, la resignación que deseaba. Pero yo, el verdadero homicida, sentía en mi pecho el gusano inmortal que me reconcomía, y que no me permitía ninguna esperanza ni consuelo. Elizabeth lloraba y se sentía desdichada. Pero el suyo era también el dolor de la inocencia, como la nube que cruza ante la blanca luna y la oscurece un instante sin manchar su resplandor. La angustia y la desesperación me habían llegado a lo más hondo del alma. Tenía dentro de mí un infierno cuyas llamas nada ni nadie podía extinguir. Permanecimos varias horas con Justine, y a Elizabeth le costó mucho trabajo separarse de ella. «Quisiera morir contigo», exclamó. «No puedo vivir en este mundo de dolor». Justine adoptó una expresión de alegría, mientras reprimía, a duras penas sus lágrimas amargas. Abrazó a Elizabeth y, con voz medio ahogada por la emoción, dijo: «Adiós, mi dulce señora, mi querida Elizabeth, mi amada y única amiga. Que el cielo, con su generosidad, la bendiga y la proteja. Que sea esta la última desventura que le toque sufrir. Viva y sea feliz, y haga felices a los demás». Y, a la mañana siguiente, Justine murió. La conmovedora elocuencia de Elizabeth no consiguió que los jueces modificasen el veredicto de culpabilidad que incriminaba a la santa víctima. Mis vehementes e indignadas apelaciones chocaron con su impasibilidad. Y al recibir sus frías respuestas y oír las duras e insensibles razones de aquellos hombres, mi proyectada confesión murió en mis labios. De haberlo hecho, me habrían declarado loco, pero no habría conseguido que revocasen la sentencia dictada contra mi desventurada víctima. Pereció en el cadalso como los asesinos. De las torturas de mi corazón, me volví a contemplar el mudo y profundo dolor de mi Elizabeth. También yo era el responsable de su sufrimiento. Y de la aflicción de mi padre, y de la desolación de aquel hogar en otro tiempo alegre y feliz, todo era obra de mis manos 3 veces malditas. Llorad, desventurados, pero no serán estas vuestras últimas lágrimas. Volveréis a elevar los lamentos funerarios, y el sonido de vuestros gemidos volverá a oírse una y otra vez. Frankenstein, vuestro hijo, vuestro pariente, vuestro primo y queridísimo amigo, que daría hasta la última gota de su sangre por vosotros, que no tiene más pensamiento ni sentimiento de alegría que los que se reflejan en vuestros rostros entrañables, que llenaría el aire de bendiciones y consagraría su vida a serviros, os pide que lloréis, que derraméis incontables lágrimas, pues si el inexorable destino se contenta con ello, y se detiene la destrucción antes de que la paz de la tumba suceda a vuestros dolorosos tormentos, Frankenstein se tendrá por feliz. Así habló mi alma profética cuando, lacerado por los remordimientos, el horror y la desesperación, vi a los que amaba derramar en vano su dolor sobre la tumba de William y Justine, las primeras víctimas de mis artes impías.